Álvaro Montiel arrojó la maleta de Clara contra el piso de mármol y la ropa cayó abierta frente a Inés Roldán. «Si cruzas esa puerta, no vuelves a entrar», dijo, con la voz baja, pero lo bastante clara para que todos en la casa escucharan. Inés estaba sentada en el sofá, usando la camisa blanca de él, con una copa de Rioja en la mano y una sonrisa pequeña, casi educada. Clara miró su vestido mojado, sus zapatos llenos de lluvia y el anillo que todavía llevaba puesto. En ese instante, entendió que no le estaban pidiendo que perdonara una infidelidad. Le estaban exigiendo que aceptara ser humillada para seguir siendo esposa. Álvaro señaló la puerta como si ella fuera una empleada despedida. «Tú sabes lo que eras antes de mí», añadió. «Una mesera de Granada. No confundas dignidad con orgullo». La frase cayó más fría que la lluvia que golpeaba los ventanales de La Moraleja. Estás escuchando esta historia desde el canal Alma de Corazón. Les deseo a todos unos minutos de calma, emoción y compañía, mientras seguimos el camino de Clara, una mujer que esa noche tuvo que decidir si quedarse de rodillas o salir al mundo con el corazón roto, pero todavía suyo. Clara no contestó. Se agachó despacio, recogió una blusa del suelo y la dobló con una calma que hizo que Inés dejara de sonreír por un segundo. Luego subió al dormitorio, mientras sentía en la espalda el peso de aquella casa enorme, de los retratos familiares de los Montiel, de los sirvientes que fingían no mirar desde el pasillo. No empacó joyas, no tomó vestidos caros, abrió un cajón y guardó su pasaporte, una laptop, una libreta vieja de tapas marrones, una fotografía de su abuelo frente al taller de cerámica en Triana y una tarjeta bancaria que Álvaro jamás había visto. Después se quitó el anillo y lo dejó sobre la cómoda, junto a las llaves del coche. Al bajar, Álvaro seguía junto a la puerta. «Vas a volver», dijo. «No tienes a dónde ir». Clara apretó la libreta contra el pecho. Afuera, la reja negra parecía cerrar el mundo detrás de ella. Le dolía todo, pero no se rompió. Cruzó la puerta bajo la lluvia, sin saber dónde dormiría esa noche, solo sabiendo que nunca más iba a pagar paz con humillación. Clara caminó casi 20 minutos bajo la lluvia, antes de encontrar un taxi libre en una avenida solitaria. No lloró durante el trayecto. Solo se quedó mirando por la ventana, con la libreta marrón sobre las piernas y las manos tan frías que apenas podía mover los dedos. El chofer, un hombre mayor con una medalla de la Virgen de Guadalupe colgada en el retrovisor, la miró una vez por el espejo y no preguntó nada. Tal vez entendió que hay silencios que no se deben tocar. Pidió que la llevara a una pensión pequeña, cerca de Atocha. No quería un hotel elegante. No quería registrar su nombre en ningún lugar donde Álvaro pudiera encontrarla con una llamada. Pagó en efectivo, con los pocos billetes que llevaba doblados dentro del pasaporte. La habitación olía a jabón barato y humedad vieja. Había una cama estrecha, una lámpara amarilla y una ventana que daba a un patio interior lleno de ropa tendida. Solo entonces se quitó los zapatos. Tenía los pies lastimados. Se sentó en la orilla de la cama. Abrió la libreta de su abuelo y tocó la primera página con cuidado. Allí estaba la letra de don Julián Valverde, firme y limpia, anotando fechas, medidas, fórmulas de arcilla, nombres de talleres antiguos en Triana. Clara cerró los ojos. No era mucho lo que tenía en esa habitación, pero por primera vez en años, todo lo que estaba allí era suyo. Mientras tanto, en La Moraleja, Álvaro sirvió otra copa de vino, como si pudiera llenar con eso el hueco que Clara había dejado. Inés hablaba de cambiar las cortinas del salón, de llamar a un decorador, de hacer la casa más moderna. Él la sentía, pero no escuchaba. Miraba la puerta cerrada una y otra vez, esperando escuchar pasos, llaves, una disculpa. A las 7 de la mañana, bajó a la cocina. La cafetera estaba apagada. No había pan tostado, ni fruta cortada, ni la carpeta gris
con su agenda sobre la mesa. Durante 6 años, Clara había dejado todo preparado antes de que él despertara. Ese día, la casa parecía elegante, pero inútil. Marcó su número, una vez. 2 veces, buzón. Inés apareció con una bata de seda y dijo, sin preocupación, «Dale tiempo. Va a volver cuando se le pase el orgullo». Álvaro no contestó. Algo en esa frase le molestó más de lo que quería admitir. Al tercer día, Clara no había usado ninguna tarjeta. Al cuarto, nadie de sus conocidos sabía de ella. Al sexto, Álvaro llamó a Tomás Leal, un antiguo inspector económico, que resolvía problemas discretos para familias, con demasiado dinero y demasiados secretos. Tomás tardó 48 horas en devolver la llamada. Dijo con voz seria, «Hay algo sobre su esposa que usted necesita escuchar sentado». Álvaro dejó el vaso sobre el escritorio. Y por primera vez desde aquella noche, sintió miedo. Tomás Leal no era un hombre que adornara las noticias. Había pasado demasiados años revisando cuentas escondidas, herencias mal explicadas y sociedades familiares, que por fuera olían a perfume caro, pero por dentro estaban llenas de miedo. Por eso, cuando le dijo a Álvaro que se sentara, Álvaro obedeció sin discutir. «Su esposa no se llama solamente Clara Montiel», dijo Tomás. «Legalmente sigue usando su apellido completo, Clara Valverde Alarcón. Tiene un doctorado en conservación de patrimonio histórico por la Universidad de Granada y varios estudios especializados en restauración de cerámica antigua, piedra caliza y sistemas de humedad en edificios religiosos». Sí. Álvaro se quedó inmóvil, con la mano todavía sobre el vaso. Tomás continuó. «Clara había trabajado como mesera en Granada. Sí, pero no porque no tuviera opciones. Lo hizo mientras cuidaba a su madre enferma y pagaba tratamientos que el seguro no cubría. También había publicado investigaciones técnicas bajo otro nombre profesional. Un nombre que Álvaro nunca se tomó la molestia de buscar. Luego vino lo que lo dejó sin aire. El abuelo de Clara, don Julián Valverde, había muerto 2 años antes dejando una herencia cercana a los 18 millones de euros. 3 talleres antiguos en Andalucía y documentos técnicos sobre azulejos, hornos y fórmulas de restauración que varias empresas del sector llevaban años intentando conseguir. «Ella no dependía de usted», dijo Tomás con cuidado. «Nunca dependió». Álvaro colgó sin saber qué responder. Bajó a la cocina con el teléfono en la mano y encontró a Inés hablando con una decoradora por videollamada. Quería quitar las cortinas de lino, cambiar la mesa de nogal y mover una pequeña virgen de cerámica que Clara había puesto junto a la ventana. «Esto parece casa de abuela», dijo Inés, riéndose. Álvaro miró la figura de cerámica. Nunca le había prestado atención. Ahora recordó a Clara limpiándola cada viernes con un paño suave, como si tocara algo vivo. «Déjala ahí», dijo. Inés se volvió, sorprendida por el tono. Esa semana, la casa empezó a fallar en cosas pequeñas. El jardinero no llegó el lunes. La empresa de calefacción avisó que el contrato había vencido. El chef renunció después de discutir con Inés por el menú. En el comedor faltaban las flores frescas. En el estudio, 3 facturas estaban sin pagar porque Clara era quien las revisaba antes de que pasaran a contabilidad. En Montiel Restauración, el desorden también salió a la luz. La obra del antiguo convento en Córdoba se retrasó otra vez. Un inspector pidió revisar los materiales usados en un hotel histórico de Salamanca. Y por la tarde, una carta del Consejo de Patrimonio llegó al despacho de Álvaro, exigiendo explicaciones sobre una mezcla de cal inadecuada. Él abrió un cajón buscando un contrato y encontró varias notas de Clara, escritas con su letra pequeña. No usar esta cal en muros antiguos. Revisar humedad antes de pintar. Consultar a un artesano de Triana. Álvaro las leyó una por una, sintiendo que cada papel lo acusaba sin levantar la voz. Al anochecer, Tomás volvió a llamar. «Ya sé dónde está Clara», dijo. «Está en Sevilla.
y entró esta mañana a Casa Aranda Patrimonio con una caja de madera que no volvió a sacar. Álvaro no durmió esa noche. Se quedó en el estudio con las notas de Clara extendidas sobre el escritorio, junto a la carta del Consejo de Patrimonio y el vaso de whisky que apenas tocó. Afuera, el jardín de la Moraleja seguía oscuro, descuidado, como si también hubiera entendido que la mujer que lo mantenía vivo ya no estaba. A las 6 de la mañana pidió un vuelo a Sevilla. No avisó a Inés, solo dejó su teléfono cargando. Se puso un traje gris y bajó al coche sin desayunar. En el camino al aeropuerto, miró por la ventana y pensó en la caja de madera. Clara no era impulsiva. Si había entrado a Casa Aranda con esa caja, era porque llevaba algo preparado desde mucho antes de aquella noche. Llegó a Sevilla cerca del mediodía. El aire era distinto, más cálido, con olor a piedra vieja y naranja amarga. La sede de Casa Aranda Patrimonio estaba en una calle tranquila cerca de Triana, detrás de una fachada blanca con balcones de hierro negro. No parecía una empresa poderosa. Parecía una casa antigua que había aprendido a guardar secretos. En la recepción, Álvaro dio su nombre con la seguridad de un hombre acostumbrado a que las puertas se abrieran. La joven del mostrador hizo una llamada breve y luego le pidió que esperara. Él esperó 27 minutos frente a una pared cubierta de azulejos restaurados. Cada pieza tenía pequeñas grietas, pero ninguna parecía rota. Eso le molestó sin saber por qué. Don Rafael Aranda lo recibió en una sala sencilla, con una mesa larga de madera, planos sobre una esquina y muestras de barro cocido junto a la ventana. Era un hombre de cabello blanco, camisa clara y mirada serena. No parecía intimidado. «Vengo por Clara», dijo Álvaro, sin sentarse del todo. Don Rafael lo observó un momento. «Clara no es una pertenencia que alguien venga a recoger». La frase fue dicha sin dureza, pero Álvaro sintió el golpe. «Es mi esposa». «Lo sé», respondió don Rafael. «Aquí es la doctora Valverde». Álvaro apretó la mandíbula. Habló de experiencia, de contratos grandes, de responsabilidad empresarial. Dijo que Clara era brillante quizá, pero no conocía el peso de dirigir una operación real. Don Rafael lo dejó terminar. Después, abrió una carpeta azul y sacó varias hojas con dibujos técnicos, fórmulas de humedad, fotografías de azulejos antiguos y esquemas de muros dañados. «Esto lo presentó ella ayer», dijo. «En 3 horas nos explicó por qué 2 de nuestros proyectos estaban fallando y cómo corregirlos sin destruir la estructura original». Álvaro miró las hojas. Reconoció la letra pequeña de Clara en los márgenes. Don Rafael continuó, más bajo. «Durante 35 años he conocido restauradores, arquitectos y empresarios. Pocos entienden que una pared vieja no se domina. Se escucha. Su esposa entiende eso». Álvaro no respondió. Antes de irse, don Rafael deslizó una tarjeta sobre la mesa. Clara pidió que, si usted venía, le entregara esto. Cualquier comunicación debe pasar por su abogado. Álvaro tomó la tarjeta. Leyó el nombre, Vicente Castillo. Especialista en fusiones, adquisiciones y empresas familiares. No decía divorcios. Cuando salió a la calle, el sol de Sevilla le pareció demasiado claro. Miró hacia el puente de Triana y por primera vez comprendió que Clara no estaba huyendo de él. Estaba regresando a un mundo que siempre le había pertenecido. Entonces su teléfono vibró. Era Tomás. «Señor Montiel», dijo, «acabo de confirmar algo más». La caja de madera contenía documentos originales del taller Valverde, y Casa Aranda acaba de registrar una nueva sociedad con Clara como socia principal. Álvaro regresó a Madrid con la tarjeta de Vicente Castillo guardada en el bolsillo interior del saco. No la tiró, no la llamó tampoco. La dejó ahí, como se dejan ciertas cosas que uno no quiere mirar. Pero tampoco se atreve a perder. Esa noche, Inés lo esperaba en la cocina, con una copa de vino y el teléfono en la mano. Había publicado una foto del salón, ya sin las cortinas de lino de Clara.
con un comentario sobre nuevos comienzos. Álvaro miró la imagen y sintió un cansancio raro, como si aquella casa estuviera siendo ocupada por alguien que no entendía su idioma. ¿La encontraste?, preguntó Inés. Está trabajando, respondió él. Inés soltó una risa breve. ¿Trabajando? Álvaro, por favor. Clara está haciendo teatro para llamar tu atención. Él no contestó. Subió al estudio, cerró la puerta y abrió su computadora. Durante casi una hora buscó el nombre completo de Clara Valverde Alarcón. Aparecieron artículos técnicos, ponencias antiguas, fotografías de congresos en Granada, Sevilla y Lisboa. En una imagen de hacía 9 años, Clara estaba de pie junto a un muro restaurado de un convento, con el cabello recogido y una carpeta bajo el brazo. No se veía tímida, se veía concentrada. Al día siguiente, a las 8:10 de la mañana, el primer golpe llegó sin ruido. Un artículo apareció en una revista económica de Madrid. No era largo, pero sí preciso. Hablaba de retrasos en la restauración del convento de Córdoba, de materiales inadecuados usados en el Hotel Histórico de Salamanca y de advertencias técnicas ignoradas por Montiel Restauración durante meses. Álvaro lo leyó 2 veces. Después llamó a Beatriz, su directora de comunicación. «Quiero que lo bajen», dijo. Beatriz tardó unos segundos en responder. «No podemos». «Claro que podemos. Habla con sus abogados». «Álvaro, ya lo revisé. Todo lo que publicaron es verificable. Las fechas coinciden. Los informes existen. Y el Consejo de Patrimonio tiene copia de al menos 2 documentos». Él se quedó mirando la pantalla. En la parte inferior del artículo había una frase que le quemó la vista. Fuentes cercanas al proceso aseguran que varias observaciones internas fueron desestimadas por la dirección. No decía Clara, no hacía falta. A media mañana, Casa de Patrimonio publicó un comunicado. Anunciaban la creación de una nueva línea de restauración de azulejo andaluz contra humedad estructural, basada en archivos originales del antiguo taller Valverde de Triana. Al final del texto aparecía el nombre de la directora técnica, Dora Clara Valverde Alarcón. Álvaro cerró la laptop con demasiada fuerza. Bajó al garaje, tomó las llaves y condujo sin avisar a nadie. No llegó a Sevilla hasta el atardecer. Clara lo recibió en una sala de trabajo, no en una oficina elegante. Había muestras de barro sobre la mesa, planos extendidos, lámparas blancas y 2 artesanos, revisando piezas en silencio al fondo. Ella llevaba un blazer azul oscuro y tenía las mangas ligeramente dobladas. Parecía cansada, pero firme. «Álvaro», dijo, «no debiste venir sin avisar. Estás destruyendo mi empresa». Clara lo miró sin apartarse. «No, tu empresa se dañó sola cuando decidió ocultar errores en vez de corregirlos. Usaste información interna. Usé información a la que tenía acceso legítimo y la entregué por los canales correctos. Mi abogado revisó cada paso». Él respiró hondo, intentando recuperar el tono que siempre le había servido en las juntas. «Clara, lo que pasó entre nosotros no tiene por qué convertirse en esto». Por primera vez, algo se movió en su rostro. No fue rabia. Fue cansancio. «Tú todavía crees que esto se trata de ti», dijo. «Yo no estoy haciendo esto porque me doliste». «Me doliste, sí. Pero esto no es venganza. Esto es trabajo. Esto es patrimonio. Esto es gente que advirtió un peligro y fue callada». Álvaro bajó la mirada hacia los planos. Allí vio una nota escrita con la letra de Clara. «Escuchar primero, intervenir después. Durante años esperé que un día me vieras», dijo ella, más bajo, «pero dejé de esperar». Antes de que él pudiera responder, una asistente entró con una carpeta roja. Clara la tomó, la abrió y firmó la primera hoja. Álvaro alcanzó a leer solo 3 palabras en el encabezado. Adquisición de participaciones. Álvaro no preguntó nada cuando vio aquellas palabras. Se quedó mirando la carpeta roja, como si el papel hubiera cambiado de peso frente a sus ojos. Clara cerró la tapa con calma y se la entregó a su asistente.
No escondió el documento. Tampoco se lo explicó. Esa fue la parte que más lo lastimó. Ella ya no sentía la necesidad de justificarle nada. Regresó a Madrid esa misma noche, pero el camino le pareció más largo que la ida. En el asiento trasero del coche, con el saco arrugado y el teléfono en silencio, pensó en las veces que Clara había intentado hablarle de restauración, de materiales, de gente que sabía hacer las cosas bien. Él siempre había contestado con un gesto breve, como quien concede 30 segundos de atención a algo sin importancia. 2 días después, Casa Aranda Patrimonio organizó una presentación pública en Sevilla. No fue un evento lujoso. Fue en un antiguo almacén rehabilitado cerca de Triana, con sillas de madera, paredes encaladas y una mesa larga donde descansaban azulejos antiguos junto a muestras nuevas. Había periodistas, arquitectos, técnicos de patrimonio y varios inversionistas que Álvaro reconoció por las fotos de prensa. Él lo vio todo desde su oficina. En una transmisión en vivo que uno de sus empleados había abierto sin decir palabra, Clara apareció con un traje azul oscuro y una carpeta delgada bajo el brazo. No llevaba joyas llamativas. No necesitaba ninguna. Caminó hasta la mesa, tocó con los dedos una pieza de cerámica quebrada y empezó a hablar. Explicó cómo la humedad subía por los muros antiguos, cómo ciertos productos modernos cerraban la piedra en vez de dejarla respirar, cómo un azulejo bien hecho podía proteger sin mentir sobre la edad de un edificio. Su voz era tranquila, no vendía un milagro, enseñaba. En un momento, mostró una fotografía del convento de Córdoba. Álvaro sintió que la garganta se le cerraba. Era uno de sus proyectos. Clara no mencionó a Montiel Restauración. Solo dijo que muchos errores en el patrimonio no nacen de la maldad, sino de la prisa, la soberbia y la falta de escucha. A las 2 horas de terminar la presentación, llegaron las primeras llamadas. Un hotel de Salamanca suspendió pagos hasta revisar materiales. La fundación, que financiaba la obra de Córdoba, pidió una auditoría externa. El banco que respaldaba varios contratos solicitó una reunión urgente. Beatriz, la directora de comunicación, entró al despacho de Álvaro con el rostro pálido. No es solo la prensa, dijo. 3 clientes grandes quieren pausar todo, y el Consejo de Patrimonio está pidiendo nuestros informes completos. Álvaro se levantó, pero no sabía hacia dónde caminar. A la mañana siguiente, el Consejo de Montiel Restauración se reunió de emergencia. En la sala había más abogados que de costumbre. Algunos miembros evitaban mirarlo. Otros tenían carpetas preparadas desde antes. Eso le dijo más que cualquier saludo. Entonces apareció el dato que cambió la temperatura del cuarto. Clara Valverde había adquirido, de forma legal y silenciosa, el 14% de participaciones de Montiel Restauración durante los últimos meses. No en una sola compra, en pequeñas operaciones ordenadas, a través de sociedades vinculadas a su herencia familiar. Y no estaba sola. 2 fondos de conservación cultural, cercanos a Casa Aranda, habían comprado también posiciones suficientes para formar un bloque de influencia, cercano al 31%. El presidente del consejo habló con voz cansada. Casa Aranda proponía una integración parcial. Tomaría el control del área técnica de restauración, asumiría los proyectos en riesgo y mantendría a los 180 empleados durante al menos 3 años. Los directivos responsables de ocultar advertencias quedarían fuera. Álvaro escuchó aquello sin interrumpir. Cuando mencionaron la protección de artesanos, técnicos y administrativos, supo de inmediato quién había exigido esa cláusula. Clara. No estaba quemando la empresa. Estaba separando lo vivo de lo podrido. Al final de la reunión, todos esperaban su respuesta. Álvaro miró la mesa donde había firmado tantos contratos, creyéndose invencible. Luego pidió 48 horas. Nadie discutió, pero al salir, encontró sobre su escritorio un sobre blanco sin remitente.
Dentro había una copia de una nota antigua de Clara. Decía: si no escuchas a tiempo, algún día la pared habla sola. Álvaro pasó las 48 horas encerrado entre la oficina y la casa. No fue a ver a Inés, no llamó a Clara. Solo leyó, una y otra vez, los informes que antes firmaba sin detenerse demasiado. Cada página parecía escrita para quitarle una venda de los ojos. El primer día, llamó a Beatriz y pidió todos los correos relacionados con el convento de Córdoba. Después, llamó al jefe técnico de Montiel Restauración, un hombre llamado Ramiro, que llevaba 15 años trabajando con él y que siempre había sabido decirle lo que quería oír. Necesito la verdad, le dijo Álvaro. Ramiro tardó en responder. Luego habló de presiones, de fechas imposibles, de materiales cambiados para ahorrar costos, de 2 técnicos que habían advertido el problema de humedad y fueron enviados a otro proyecto. No dijo, por orden tuya, pero tampoco tuvo que decirlo. Todo había ocurrido bajo una cultura que Álvaro había permitido. Esa noche regresó a La Moraleja. La casa estaba encendida, pero no tenía calor. Inés estaba en el salón, rodeada de muestras de tela y catálogos de muebles, como si la vida pudiera arreglarse cambiando colores. ¿Ya vas a parar esto?, preguntó ella. Álvaro la miró. Por primera vez vio algo que antes no quería ver. Inés no era la causa de todo. Era una consecuencia, una elección fácil en un momento en que él había confundido admiración con amor y comodidad con compañía. No hay nada que parar, dijo. Esto ya estaba roto. Inés dejó el catálogo sobre la mesa. ¿Estás hablando de la empresa o de nosotros? Álvaro no respondió. Y ese silencio fue más claro que cualquier frase. A la mañana siguiente, entró a la sala del consejo con el traje oscuro, el rostro cansado y una carpeta delgada bajo el brazo. Ya no llevaba discursos preparados. Ya no llevaba amenazas. Se sentó en la cabecera de la mesa, miró a los miembros del consejo y dijo que aceptaría la integración parcial con Casa Aranda bajo una sola condición. Quería revisar personalmente la lista de empleados protegidos. Hubo un murmullo leve. El presidente del consejo le explicó que esa cláusula ya venía cerrada, que Casa Aranda había sido firme. Álvaro pidió verla de todos modos. Le entregaron el documento. Allí estaban los nombres de 180 trabajadores, artesanos, técnicos, administrativos, restauradores, conductores. Gente que durante años había sostenido la empresa sin aparecer en fotografías de prensa. Entre ellos estaban los 2 técnicos que habían advertido sobre el convento y que fueron apartados. Álvaro pasó el dedo por esos nombres. No dijo nada durante casi un minuto. Está bien, dijo al final. Que se mantenga tal como está. Firmó a las 11:17 de la mañana. Su mano no tembló, pero al dejar la pluma sobre la mesa, sintió algo parecido a un derrumbe silencioso. No era solo la pérdida de control. Era la certeza de que Clara había pensado en todos antes que él. Cuando salió del edificio, encontró a una mujer del equipo de restauración, esperando el ascensor con una caja de herramientas en la mano. Era una de las empleadas antiguas, Carmen Ruiz, especialista en limpieza de piedra. Al verlo, bajó la mirada. Señor Montiel, dijo, con cautela, ¿es cierto que vamos a conservar el trabajo? Álvaro asintió. Sí. Su puesto está protegido. La mujer respiró hondo. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Gracias, dijo. Luego añadió, casi en voz baja. Doña Clara siempre preguntaba por nosotros, hasta por los que nadie veía. Álvaro no supo qué contestar. Esa tarde volvió a La Moraleja y encontró a Inés con 2 maletas junto a la puerta. No hubo gritos. Ella solo dijo que no entendió en qué se estaba metiendo, que creyó una versión demasiado cómoda de la historia, y que también tenía que irse antes de convertirse en alguien peor. Álvaro la dejó marchar. Más tarde, recibió una llamada de una asistente de Casa Aranda. Clara estaría en Madrid al día siguiente,
y quería pasar por la casa. No por asuntos legales, no por la empresa. Dijo que usted entendería por qué, explicó la mujer. Álvaro miró hacia el pasillo donde aún colgaba la pequeña virgen de cerámica junto a la ventana y entendió que Clara no venía a reclamar nada. Venía a despedirse. Clara llegó a La Moraleja al día siguiente, a las 2:15 de la tarde. No traía abogados, ni asistentes, ni carpetas. Solo un abrigo beige sobre el brazo y la misma libreta marrón que había llevado la noche en que se fue. Álvaro le abrió la puerta antes de que tocara. Se miraron unos segundos con esa calma difícil que queda cuando ya no hay nada que ganar discutiendo. La casa estaba llena de cajas. En el salón faltaban cuadros. En el pasillo quedaban marcas claras, donde antes colgaban retratos. Y la pequeña virgen de cerámica seguía junto a la ventana, intacta. Clara la vio y respiró despacio. Quería despedirme de la casa, dijo. Álvaro se hizo a un lado. No intentó tocarla. No le pidió que volviera. Solo caminó detrás de ella a cierta distancia, como quien por fin aprende a no invadir. Clara recorrió la cocina, el comedor, la escalera. En cada lugar había algo que ella había elegido alguna vez. Una lámpara, una silla, una maceta de barro, una grieta reparada en silencio. Se detuvo frente al ventanal del salón, donde aquella noche había visto a Inés, con la copa en la mano. Ya no había rabia en sus ojos. Había cansancio, sí, pero también una paz nueva. Fui feliz aquí algunos días, dijo. No quiero negarlo. Álvaro bajó la mirada. Y también me perdí aquí, añadió ella. Eso tampoco quiero negarlo. Él asintió. No tenía defensa. Antes de irse, Clara sacó de su bolso un sobre pequeño y lo dejó sobre la mesa de la entrada. Dentro estaba la copia final del acuerdo. Los empleados protegidos. El nombre de Talleres Montiel de Restauración, conservado para el equipo técnico, y la salida limpia de Álvaro de la dirección. No lo hice por ti, dijo Clara. Lo hice por la gente que todavía merece trabajar con dignidad. Álvaro apretó los labios. Lo sé. Ella abrió la puerta. Afuera no llovía. El cielo de Madrid estaba claro, con una luz suave de tarde. Clara cruzó el umbral sin prisa. Esta vez no salió huyendo. Salió dueña de sus pasos. Semanas después, en Sevilla, Clara llegó temprano a casa Aranda. Preparó café, abrió su libreta y revisó las muestras de azulejo que dos antiguos técnicos de Montiel habían dejado sobre la mesa. A las 9 en punto entró al taller. Los artesanos la esperaban en silencio. Clara sonrió apenas. «Buenos días», dijo. «Vamos a empezar». Y mientras el sol entraba por las ventanas altas de Triana, ella tocó una pieza de barro todavía tibia, como quien toca una vida que por fin vuelve a pertenecerle. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para acompañarnos en las próximas historias de Alma de Corazón.